Bienvenidas, bienvenidos en el Pase con Juan Di Natale, Comunistas y QR, y en Bravo TV estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Bueno, quiero contarles muy rápidamente que hoy tenemos un programón de viernes, en un rato nada más, y para que nos dé su mirada sobre la escena económica, para que nos cuente o por lo menos nos dé una interpretación de lo que pasó en las últimas horas con el ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Vamos a conversar con él, porque después vamos a seguir hablando sobre la investigación en el Océano Atlántico, en el fondo, muy en el fondo de nuestra plataforma continental, la plataforma continental argentina, y este dato es muy importante. Vamos a conversar con Daniel Filmus, que fue ministro de Ciencia y Tecnología, porque claro, no es que empieza a haber un lado B, sino que nos empezamos a hacer otras preguntas a partir del furor que significa esta transmisión y esta investigación, donde hay participación del CONICET, pero que está organizada por una organización no gubernamental estadounidense con fondos privados. Y claro, hay un planteo respecto de la soberanía, es decir, hay una frase de Juan Rattenbach, que es un referente de las cuestiones vinculadas a soberanía, en un organismo, en un sitio que se llama CIPEX, que es un observatorio referidas a las cuestiones de política internacional o de política exterior, y que lo que dice es, después de toda investigación científica, y sobre todo de estas características, sobreviene una decisión política, que es qué es lo que se hace con esa investigación, con los alcances de esa investigación. Y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva, por ejemplo, a pensar o a recordar de qué se trataba el proyecto Pampa Azul, que era un proyecto interministerial conducido por Ciencia y Tecnología que se ocupaba, por supuesto, de nuestro océano y de todas sus riquezas y las potencialidades, pero sobre todas las cosas, del determinante nacional, del determinante de la política argentina respecto de esas riquezas. Entonces aparecen algunas preguntas a partir de algo que hay que celebrar y que llena de orgullo, sobre todo de emoción, a investigadores e investigadoras del CONICET, y que hasta hace un rato, nos contaba Daniela, nuestra productora, que tenía 70.000 vistas en vivo. 70.000, ayer creo que habíamos hablado de 50.000. Casi el doble en este momento de lo que generó la entrevista ayer al presidente de la Nación. Vamos a hablar, insisto, con Daniel Filmus también. Hoy visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde está llevando adelante la detención domiciliaria, Ernesto Samper, expresidente colombiano, y también estuvo allí Gabriela Rivadeneira, que fue titular de la Asamblea Nacional del Ecuador de Rafael Correa, hoy exiliada en México. Es muy importante porque empieza la campaña Cristina Libre a nivel internacional, creo que mañana se lanza en México, pero porque son voces regionales que cuando uno las escucha rememora otros tiempos. Y hoy viene Néstor Restivo para charlar con nosotros, para contarnos de qué manera hoy presidentes de nuestra región se le plantan a la ultraderecha. Se le plantan discursivamente, pero se le plantan en acción política. Y lo queremos rescatar porque de alguna manera son esas voces, como en otro tiempo, las que van construyendo un ánimo regional, un ánimo latinoamericano, para ponerle un freno a otras políticas, o por lo menos para darle coraje a las representaciones políticas en todos los países. Y eso nos parece determinante, no se habla mucho, y hoy lo vamos a repasar con Néstor Restivo, con las voces de Claudia Sheinbaum, de Lula, de Petro, que le escribió hace poco una carta al presidente Donald Trump impactante. Así que estamos muy contentos de lo que podemos ofrecerles hoy en el QR de viernes por la noche. Bueno, últimas horas, cimbronazo cambiario, aumento del dólar. Y claro, ayer, como recién repasábamos, el presidente y todo el equipo económico sale a dar algún tipo de explicaciones, evidentemente, porque salen primero en un stream, después se van al otro, al de Fantino, y suceden cosas muy llamativas. En principio que hay una contradicción flagrante en las explicaciones que van dando a medida que van corriendo las horas de los programas y del stream. Vamos primero al ministro de Economía, Luis Caputo, que dice, acá está todo bien, esto lo veíamos venir, miren. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, y ahora, para muchos, ante
no sé, el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado. Bueno, muy interesante lo que dice Caputo, porque dice varias cosas al mismo tiempo. Primero dice, no pasa nada, total normalidad, esto era parte, vamos de acuerdo al plan, todo marcha de acuerdo al plan. Es flotación libre, entre bandas. Después dice, ahí hay que preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué tanto lío con las tasas? Que tiene un impacto muy concreto en el andamiaje económico de la economía real. Pero después dice, no, en realidad están exagerando, hay quienes exageran lo que pasó. Recordemos esto, dice Caputo que en la interpretación de lo que pasó hay exageraciones. Después dice el problema de los cucas frente a la elección. Primero, ayer lo decía Carlos Heller, bueno, entonces hay una interpretación en la lectura que la elección no le puede ir tan bien, porque si no, ¿por qué habría un riesgo? Pero hoy el colega Alejandro Berkovich decía algo muy interesante que quiero contarles también. El peronismo está en este momento, o ese campo nacional y popular, en un momento de internas muy fuerte. Lograron una lista unificada, lo que no quiere decir que hayan logrado unidad, para que después puedan ser una alternativa realmente de peso, madura por sobre todas las cosas y bien concreta de cara a la sociedad para oponerse al modelo de Milei. Está en un momento muy difícil. Algunos dicen, viene siendo la misma presentación de listas y los mismos acuerdos, nada más que hay que sacar a Alberto Fernández. Entonces, en ese momento del peronismo, y con Cristina Fernández presa, proscripta si ustedes quieren, pero a partir de una decisión judicial, imposibilitada de participar. Sin embargo, dice Alejandro Berkovich, el riesgo país fue creciendo. Entonces, en un momento en el que tiene mucha menor capacidad de daño el kirchnerismo, el campo nacional popular, etcétera, etcétera, fuerza patria, sin embargo, el riesgo país sube, algo más pasa, algo más ocurre. Ahora, dice esto Luis Caputo y al rato va Javier Milei a charlar con Fantino y entre pizzas y decretos dice esto. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Y entonces acá se nos arma un matete bárbaro en la cabeza. ¿Cómo es? ¿Todo es el mercado que está tomando decisiones? ¿O efectivamente en otro momento también decían, no, intervenimos con la tasa o con el dólar futuro? ¿O en realidad, decía Caputo, están exagerando? El presidente dice que hay una corrida y una conspiración. Todo en el mismo paquete no cierra. O es la traidora de la vicepresidenta, o son los bancos que conspiran, o son los cucas que acechan. Bueno, hay algo que no termina de cerrar, es poco serio. Es poco serio. Entonces habría que preguntarse, ¿y si en realidad no es ni la vicepresidenta, ni los cucas? Si aquí está pasando otra cosa, incluso hasta puede ir más allá de la inviabilidad del plan económico, de la inviabilidad en términos políticos, de la violencia constante como una manera de hacer política. Si está pasando otra cosa, y entonces la producción dijo, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Miren este compilado de las cosas que sucedieron anoche. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Vos tomás el nivel de precios de hoy contra ese nivel de largo plazo y eso lo que hace la pendiente de esa curva Generado por un exceso de oferta de dinero. Ahí, esto es en vivo, ¿eh? Está dibujando Javier. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. Antes de las 12, ¿usted entiende lo que está dibujando? Es el nivel de precios y el patrimonio del Banco Central en términos Abajo negativos. ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. Y acá el señor le decía, pero Toto, vos, si esto se mueve, vos apretás y apretás y apretás fiscalmente. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿En qué país del mundo tenés un
presidente que su estrategia para ir a una elección es ser serio y responsable fiscalmente y monetariamente. ¡Pum! Te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Van a escribir libros sobre esto. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para políticos mesiánicos y corruptos. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! Qué muñeco, ¿eh? Qué muñeco. Entonces, pensándolo un poco mejor, ya a la distancia, con más de 600 días de gobierno de Javier Milei, uno podría decir, hay inviabilidad del proyecto económico, hay una inviabilidad política de utilizar a la violencia como manera de acumulación cotidiana, también hay una inviabilidad institucional en la negación del Congreso, en la negación de los demás, de los que piensan distinto en el marco de la propia política y en la intervención de los otros poderes del Estado. Desde ya que todo eso está. Ahora, quizás hay que empezar a pensar un poco más seriamente si más allá de creer que la responsabilidad está en los otros, en todos los otros, no hay algo de los propios demonios internos y muy oscuros que tiene el presidente de la Nación y que no solamente lo lleva en el ejercicio cotidiano del ser presidente man, sino también en todo el coro que se mimetiza, en todo el equipo económico que le sigue los pasos al presidente donde quiera que vaya. Hay un resto, si observan la última escena donde todos gritan a coro que el dólar flota, hay un gesto que tiene el ministro Caputo de no cantar eso y de levantar el micrófono. Yo no sé si es un poco de vergüenza ajena, me llamaría mucho la atención. Pero quizá hay que empezar a buscar en estas características qué es lo que todos y todas estamos viendo, quizá ya empezando a tener un poco más de registro de cuáles son las consecuencias en nuestra vida cotidiana. Pero también de afuera esto se observa. Por supuesto que hay quienes aprovechan el momento y hacen enormes ganancias con las decisiones económicas. Pero todo lo demás, todo esto que acabamos de concentrar en un minuto y pico, en algunas horas de la vida pública del presidente de la Nación, todo el resto del arco de quienes toman decisiones en la Argentina lo observan. Y digo decisiones locales, de los que observan en el exterior ni hablar. Pero por lo menos a mí no me determina lo que miran afuera, me importa lo que miran adentro. Los que miran desde adentro. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con la voz del día.